Shalom Alejem, bienvenidos todos nuevamente. Seguimos con este proyecto del libro Orjot Tzadikim, estudiando cada uno de estos aspectos de nuestras midot, de nuestras cualidades tan intrínsecas dentro de nuestro ser, para trabajarlas, forjarlas, para llevarlas al grado de amplitud o disminuir en función de lo que representa nuestro servicio a Boreolán, nuestra forma de vivir, nuestra forma de conducirnos en este mundo, como padres, hijos, maestros, rabinos, como amigos, como personas que laboran, que prestan servicios para alguien. Todos los aspectos de nuestra vida están inmersos dentro de lo que representan todas estas cualidades, las cuales debemos trabajar. Comienza entonces este primer capítulo hablando sobre el orgullo, punto de partida para poder trabajar nuestro ser. Dice, en el primer capítulo vamos a hablar sobre el atributo del orgullo. Es propicio que éste proceda a los demás capítulos, por cuanto el hombre tiene la obligación de apartarse de él debido a que representa el portal de muchísimos, de numerosos males. Además, hemos visto un atributo, o no hemos visto un atributo que sea tan maligno como este, como el orgullo. Por lo tanto, el hombre debe ser sabio y usarlo con discreción. Debe rechazarlo en todo lugar que no sea adecuado, que no sea propicio, que no construya. Ni siquiera un rey debe ser orgulloso. El orgullo es la moneda que el excelso rey Hakadosh Baruj Hu ha declarado fuera de circulación y de la cual nos advierte en su Torah, que en el versículo, por ejemplo, ten sumo cuidado de no olvidarte de Hashem, tu Elohim, ya que por el orgullo te olvidas de tu Creador. Como está escrito, cuando tus vacas y tus ovejas se aumenten y tu plata y el oro se te multiplique, y entonces se eleve tu corazón, olvidándote de Hashem, tu Dios, y digas en tu corazón, mi poder, la fuerza de mi mano, me han seguido todas estas riquezas, entonces deberás acordarte de Hashem, tu Elohim, porque Él es quien te da el poder para acumular riquezas. Y sobre los reyes está dicho, para que no se eleve tu corazón sobre tus hermanos. Entonces, ni si la Torá hace esta advertencia incluso al rey, con mayor razón, a los hombres comunes y corrientes no deben pavonearse los unos con los otros. Las clases de orgullo, ya que a mí en este caso, en esta gran obra magna, han determinado o ha clasificado este autor dentro del orgullo ciertas divisiones y subdivisiones dentro de la misma, donde se irá a ir desglosando para bien, para mal, hacia el cuerpo, hacia el intelecto y todo un sinnúmero de aspectos a evaluar, donde el orgullo puede almacenarse en nuestras vidas. Entonces tenemos una clasificación. Dice que el orgullo se divide en dos categorías. Inicialmente se divide en dos categorías. La primera es el orgullo que alguien siente por su cuerpo y la segunda es el orgullo que alguien siente por sus acciones, su grado de sabiduría y sus buenas acciones. El orgullo de la persona por su cuerpo se subdivide, a su vez, en dos categorías más, una buena y otra mala. El orgullo malo por el cuerpo es el siguiente. Cuando el orgullo predomina en el corazón de la persona, entonces la gobierna desde un punto de la cabeza hasta la planta de sus pies. Sobre la cabeza y sobre el cuello se nos dijo en el siguiente versículo, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con el cuello erguido. Sobre las manos y sobre los pies, el versículo nos dice que no se llegue a pisotear el pie de la soberbia, ¿sí? Que no me llegue a pisotear el pie de la soberbia y que la mano de los malvados no me conmueva. Y fue también por causa del pie orgulloso que la hija de Rabbi Haniná ben Taradión recibió el castigo, un decreto del cielo de vivir en prostíbulos. Ellos se debió a que en cierta ocasión, cuando pasaban frente a un grupo de importantes personalidades romanas, las escuchó decir: cuán hermosos son los pasos de estas jóvenes mujeres. Y entonces ella puso mayor énfasis en su forma de andar. Sobre los ojos está escrito, los ojos altivos. Mishle, Proverbios 6:17. Entonces, sobre los ojos está escrito los ojos altivos,
Con los oídos se manifiesta al no escuchar las súplicas de los pobres y del desamparado. En cuanto a la nariz, se hace referencia respecto al estar cerca del pobre o al entrar en sus casas. La persona olfatea demostrando desprecio, y por supuesto que el orgullo está presente en el habla cuando se expresa sin prudencia y con enorgullecimiento contra el justo. El orgullo también se puede manifestar en formas de comer y de beber, y también de notar cuando se usa vestimentas ostentosas, atuendos de gentiles. Al respecto nos advierte la Torá de Moshe cuando dice: y no andarás en las prácticas de los pueblos. Esto está en Vayikra, Levíticos 20:23. No andarás en las prácticas de los pueblos. Y también dice: y en sus estatutos no andarás. Guárdate de no tropezar en pos de ellos. ¿De ellas? ¿De qué? De sus estatutos, de las costumbres, de la forma de vivir de las naciones. Todos estos versículos nos transmiten lo mismo: la advertencia a Israel de que sea parte de la forma de que sea aparte en la forma en la que se viste, en la que habla, en la que se comporta, diferente totalmente a los gentiles. Gentiles son las naciones, demás naciones que no guardan Torah, las demás naciones, aquellas naciones que hacen el mal, aquellas naciones que viven para la idolatría, aquellas naciones que están desconectadas de Hashem. Como está escrito: por cuanto las he apartado de las naciones. Es importante destacar toda esta importancia, ¿sí?, de hacer la diferencia en las naciones, y en varias oportunidades hemos podido conversar, y en conversaciones desarrollamos siempre, caemos en este punto donde qué diferencia puede haber entre nosotros, ¿sí?, de nuestra forma de actuar, de nuestra forma de conducirnos, de nuestra forma de hablar, de comer, de las demás naciones, cuando en un momento determinado nos comportamos exactamente igual, ¿sí? Entonces es necesario que podamos evaluar, que podamos replantearnos, que podamos trabajar en todo esto, puesto que dentro de todo este desarrollo está vinculado el orgullo. La forma en la que podemos referirnos y utilizar todos estos 5 sentidos. Recordemos que en la introducción nos mencionaba sobre nuestros 5 sentidos, cómo cada uno de ellos fue puesto en nosotros, y cada uno de ellos tiene un propósito y una forma, ¿sí? Y para qué, y cómo, y por qué. Entonces, como vimos ahorita en este texto, nos desarrollaba y nos demostraba a través de versículos de la Torá cómo el orgullo está vinculado con cada uno de estos sentidos, que a su vez generan una acción en el hombre y materializan ese orgullo dentro de esta tierra. Entonces, tenemos que trabajar arduamente para poder identificar todo esto. Sigue diciendo acá: la gravedad del orgullo. Ahora, ¿cuál es la gravedad del orgullo? ¿Qué tan problema? Porque es una moneda que está fuera de circulación. ¿Por qué es tan grave la situación del orgullo? Dice: los orgullosos son abominables ante Hakadosh Baruj Hu, ante Hashem, ante Dios. Como dice el versículo: abominación es para Dios todo altivo de corazón, y este es puesto en manos de su instinto maligno, sin que merezca recibir ayuda de Hashem, pues es abominación ante él. Y aunque no se ensoberbezca con nadie, ni con el habla, ni con sus acciones, sino no vincula esa soberbia con sus sentidos, sino que lo hace en su interior, únicamente se pavonea en su propio corazón. De igual manera está denominado abominación, pues dice el versículo: abominación es para Hashem todo altivo de corazón. Aunque su orgullo solo sea para él, para su propio corazón, sigue siendo abominación. Nuestros maestros nos enseñan en el tratado de Talmud, el tratado Babli, tratado de Sotá, 4b. Todo aquel que se enorgullece es como si cometiera idolatría, pues está escrito: abominación es para Hashem todo altivo de corazón, y también está escrito: no traerás abominación a tu casa. Y hay quienes opinan: es equivalente a cometer todas las relaciones carnales ilícitas. La idolatría es equivalente a cometer todas las abominaciones, todas las relaciones carnales ilícitas, pues está escrito: porque todas sus abominaciones hicieron. Y también hay quienes opinan: es como si hubiera erigido un altar, una bamá provisional. Y nos enseñan también Jajamín: todo aquel de espíritu altivo al final será reducido, será
polvo. Pues está escrito, fueron enaltecidos un poco, así que merecen ser arrancados como un aserá. Son los árboles de idolatría. Sí. Dice entonces, pues al respecto está escrito, y los de gran altura serán arrancados. Y en otro lugar dice, y arrancarán sus azerot, sí, sus árboles de idolatría, y su polvo no despertará cuando llegue la resurrección. Entonces, no hay resurrección para el altivo. Para aquel que se hace idolatría, de esta forma vincula, se hace a sí mismo idólatra, se hace a sí mismo una aberración, una persona que comete todas las aberraciones sexuales a través de este simple acto que es el orgullo. Dice, y su polvo no despertará cuando llegue la resurrección. Importante ver la gravedad del asunto. Además, la Shejinah, la presencia de Hashem, se lamenta sobre estas personas, y Akadosh Baruj Hu dice, yo y él no podemos vivir juntos en el mundo, como está escrito, al de ojos altaneros y de corazón codicioso, a él no podré tolerar. Y dice, no leas en el versículo a él, sino con él no podré tolerar, no podré habitar con él. Y nos enseñan también, el hombre altivo no es aceptado ni siquiera por los de su casa, como está escrito. El arrogante no habitará ni siquiera en su propia casa. Baba Batra 98b del Talmud Babli. Sigue diciendo, ahora podemos decir que hemos ido dominando esta situación, hemos ido creer en nuestro corazón, ya está dominado la situación de la altivez. Hay que entender que hay secuelas de nuestra altivez. Si aunque hemos trabajado en ella, nunca debemos bajar la guardia. Nunca debemos bajar la guardia y creer que ya está listo, ya esto es trabajo, ya esto es pan comido, como dicen. Hay siempre secuelas. Entonces, sobre estas secuelas, el orgullo conduce a perseguir la grandeza con el fin de pavonearse con la gente de forma discreta, de forma siempre buscando un tanto de verdad para argumentar y creer que es correcto. Bien sabemos lo que le ocurrió a Korah y a su congregación por causa del orgullo. Pidió enaltecerse y apoderarse de una grandeza que el cielo no le otorgó. Y por ello inició la disputa. Y de tales disputas surgió la envidia y el odio, el orgullo. Y sobre esos atributos, esos atributos no son sino sumamente bajos, son lo más bajo que tiene el hombre, por decirlo así. Como se explicará más adelante, con la ayuda del cielo. Sin embargo, ahora es importante también entender cómo esta situación del orgullo nos puede llevar al libertinaje. ¿Sí? En resumen, todo aquel que adora, ¿sí?, o adorna su cuerpo para ensoberbecerse, se está olvidando de Hakadosh Baruj Hu. Y no podrá percibir las misbot, ni irá en pos de actos buenos. Claro, tiene su mente ocupada en vanidad, por cuanto únicamente se concentra en sí mismo para adornar su cuerpo efímero, que a fin de cuentas servirá de alimento a gusanos y lombrices. Asimismo, quien adorna su cuerpo no está muy lejos del libertinaje, pues acabará exhibiéndose ante las mujeres para agradarles, y tras conseguirlo se le aproximará y comenzará a coquetearles y a actuar con frivolidad. Y lo mismo pasa con las mujeres que se adornan para agradar a los hombres, cuando su única intención es adornarse, es vestirse, es querer ser vista para ser mirada por los hombres. Como con ello inflama su pasión y provoca fantasías en su mente. Pero el castigo que se le acarrea es terrible, dado que es colocado dado que está colocándose con su conducta un obstáculo, ¿sí?, para ella y para las personas, para los hombres, con el que podrían pecar muchas personas, muchos hombres.
Y si ya nos prohibieron, nuestros hajamim ya nos prohibieron que nos fijemos en las ropas llamativas de las mujeres cuando se encuentran tendidas en el muro, sin que las lleven puestas, entonces con mayor razón que está prohibido esta situación. Esta prohibición es más severa y también el castigo por el mismo para las mujeres que se adornan con el fin de atraer la atención de los hombres. Ahora, el gasto excesivo y la intolerancia, todo esto es como una especie de, nos va llevando una cosa a la otra cuando dejamos que domine esas cualidades. En este caso estamos hablando de orgullo y está enfocándose en el hombre y en el cuerpo y en su egocentrismo. Dice, al mismo tiempo, el orgullo conduce al deseo, ya que el corazón del soberbio es codicioso y desea todo. Y la codicia es peor que los atributos, que es el peor de los atributos, por cuanto la persona sentirá deseo por su orgullo de vestir atuendos caros y de construirse grandes palacios y de comer los mejores manjares, pues la persona que cae en el orgullo siempre codiciará lo más extravagante, y si no lo puede costear podría llegar hasta a robar o asaltar. Esto se debe a que el corazón del engreído es codicioso y tiene ambición de acumular riquezas sin quedar satisfecho con lo que tiene, pues siempre sentirá que es poco debido a los grandes gastos que le ocasiona su deseo y este orgullo. La soberbia también provoca la falta de paciencia para tolerar a los demás, y no es necesario extenderse sobre el defecto de la falta de paciencia, pues es algo que ya todos conocen. El buen orgullo de por el cuerpo. Ahora, ok, si está bien, si esto es malo, ¿cuál es lo bueno? ¿Cómo puedo entonces utilizar todas estas situaciones? Si ese es el extremo, ¿cuál es el medio? ¿Sí? Dice, ahora también hay el orgullo positivo para el cuerpo. ¿Cuál es este orgullo positivo? No sea que el hombre diga, como el orgullo es un atributo pero tan terrible, me tendré que alejar de él lo más posible, de modo que deje de comer carnes y deje de beber vino y no tome mujeres como esposa, ni se haga de sí una vivienda agradable, y tampoco se vista con ropas cómodas, sino solamente con un saco de lana corriente y con harapos rotos y sucios, y use utensilios sucios y repugnantes, sin lavarse la cara, ni las manos, ni los pies, hasta que su aspecto sea peor entre la gente. Y sin embargo, todo lo hace para distanciarse a un extremo del orgullo. Quien sigue este camino es denominado pecador, pues Dios dice sobre el nazareo, aquella persona que hace un voto de abstenerse de vino, y le harás expiación por lo que pecó contra su alma. Y nuestros jajamín explican sobre este versículo: si un nazir que solo se abstuvo de vino es denominado un pecador, con más razón lo será aquel que se abstiene de todo. Y también nos dice, ¿acaso no te basta con que la Torá ya ha prohibido y por eso te prohíbes más? Te prohíbes más cosas? Sobre estos casos dice Shlomo HaMelech, el rey Salomón: no te pases de justo, ni seas demasiado sabio, porque has de desolarte. Eso lo encontramos en Cogelet 7:16. Entonces el camino recto que debe seguir el hombre es el de cuidar la pulcritud en todas sus cosas, ya que la pulcritud conduce a las buenas obras. ¿En qué consiste? Se debe vestir con prendas sencillas y no con atuendos costosos y súper llamativos que atraigan la atención de todos, ¿no? Tampoco debe usar harapos que desagraden a quienes lo vean puesto. Pues debe vestir ropas sencillas, ropas agradables, ropas limpias. El pobre según sus medios le permitan, el rico conforme a su riqueza. Importante porque nos podemos desviar en este punto, ¿sí? Ya que siempre que recibimos una información, por lo general queremos abrazarla al punto que nos vamos a los extremos. Es entender entonces cuál es el medio. ¿Cuál es el punto medio? Como dicen por ahí, ni tan calmo ni con dos pelucas. Clave o frase clave: el pobre según sus medios le permita, el rico conforme a sus riquezas. Limítese a su
condición. Limítese a disfrutar lo que tiene según lo que tiene. No busque mucho más, gastar más de lo que tiene, puesto que terminará en deudas y terminará en gran aflicción. De la misma forma que el que tiene mucho obtiene riquezas conforme a su riqueza. Baruch Hashem, aproveche sus riquezas y úselas para misbot, utilícelas para honrar, para hacer misbot, para poder vestir, para poder comer, para poder invitar, para poder hacer conforme a su riqueza. Akadosh Baruj Hu nos ha dado a cada uno de nosotros una condición y un estatus, y según el estatus nosotros debemos servirlo. Nosotros debemos aprovechar esa riqueza o esa situación de no tan riqueza que cada uno pueda tener. También lo digo para que podamos tener equilibrio. De repente miramos hacia un lugar ahora que tenemos esta visión, esta condición, este conocimiento, sabiduría, miramos ahora y se convierte la sabiduría en insensatez, en querer entonces señalar a aquel que sí está gastando más y mucho. No. Está gastando según su bolsillo, según su riqueza. Enfóquese cada uno en trabajar en sí mismo. Cada uno en trabajar en lo que tiene, con lo que tiene, a servir a su creador. No estar mirando a los demás y ver si tienen, porque entonces es lo mismo. Quiero trabajar en el orgullo y entonces me vuelvo orgulloso mirando a otros. No tiene sentido. Como hemos ya también hablado, por favor, no perdemos nuestro tiempo mirando hacia afuera, criticando hacia afuera, qué hacen los demás. No nos importa, no perdemos nuestro tiempo, no gastamos nuestras fuerzas en eso. Invertimos nuestro tiempo y todas nuestras fuerzas en nosotros, en trabajar y corregirnos nosotros. Cada quien encárguese de lo suyo. Entonces sigue diciendo, es posible que haya manchas, ¿sí?, o suciedad en la ropa que la persona lleve puesta. Tampoco debe estar esta ropa rota. Y por supuesto que no deba ser del diseño que usan los petulantes, ¿sí? La moda, la cosa, la última que salió, la más costosa, la más fashion, ¿no? Nos apartamos de ese camino. Lo leímos en la Torá de Moshe, cuando nos dice, apártate de las costumbres de las naciones, apártate de sus estatutos, de su forma de conducirse. ¿Sí? Nosotros buscamos un estatus o estar agradables, vestirnos bien y no estar imitando naciones y modas y culturas y todo lo demás. Ahora, lo mismo aplica también con la comida, ¿sí? Siguiendo esta línea que venía diciendo, entonces lo mismo aplica también con la comida. Debe ser limpia también la comida, no ha de comer manjares, ¿sí?, de reyes, sino comida sencilla, bebidas simples, de acuerdo con sus medios económicos. Otra vez, repito, de acuerdo con sus medios económicos. No debe comer en utensilios asquerosos, pues no sea que transgreda el versículo, no causarán repudio a sus almas. Por eso todo debe ser con pulcritud. También su mesa, su cama deben ser pulcras, todas sus cosas deben ser decentes. Asimismo, su cuerpo debe estar limpio, sin impurezas. Debe cuidarse de lavarse de su cara, su mano, sus pies y su cuerpo entero, con cierta frecuencia, como aprendemos de Gilel, el anciano. Ahora, muy, muy importante, muy, muy bonito toda esta situación. Miren la profundidad de lo que es concebir los misbot. Vaikra Rabá, 34:3. Miren lo que dice, o escuchen lo que dice. Cuando concluyó el estudio con sus alumnos, los llevó a caminar. Entonces le preguntaron, ¿a dónde va? A lo cual él respondió, a cumplir una mitzvah. Un mandamiento, ¿sí? Y le preguntaron, ¿de qué mitzvah se trata? Y les explicó, a bañarme en el baño público. Y siguieron preguntando, ¿es eso una mitzvah? A lo cual contestó, así es, pues si a las estatuas de reyes que se encuentran en los teatros, en las arenas, y su encargado las pule, las lava, y con ello no únicamente consigue su alimento, sino también se eleva con los grandes de la realeza, entonces yo, que fui creado imagen de Dios, a su semejanza, ¿sí?, como dice la Torá, porque a imagen del Todopoderoso hizo al hombre, con más razón debo yo que aplicar a mi persona. Con más razón lo debo yo aplicar a mi persona. Además, otro versículo nos dice, toda la obra de Hashem, de Dios, es para Él. Así que todo aquel
Así que todo quien se cuida de estas cosas con el único propósito de cumplir la mitzvah, ojo, con el único propósito de cumplir la mitzvah, con la intención de agradar a Hashem, de estar limpio para Hashem también físicamente, su cuerpo y todas sus extremidades, dicen. Y no para adorarse a sí mismo y ensoberbecerse, aunque pueda confundirse con petulancia, dado que la intención es el honor al cielo, con ello está cumpliendo una gran mitzvah. Paréntesis corto acá. Yo sé que de repente todas aquellas personas que no son judías, sí, que vienen de afuera de otras culturas, de otras religiones, de otras creencias, la gente ha visto los mitzvot de los mandamientos, mucho XY, ¿no? Desde que la ley, la cosa, el peso, tanta cosa, tanto mitzvot. Y otras personas, bueno, han decidido aprender y querer estudiar, como muchos de ustedes de repente, ¿no? De acercarse cada vez más a la Torah, acercarse cada vez más, bueno, sí, como todos ustedes que están estudiando, acercándose cada vez más a Hashem, acercándose cada vez más a la Torah. De repente pudiéramos invertir toda nuestra vida y nuestras fuerzas en querer buscar ese misticismo, esa cosa de querer buscar cuáles son los mitzvot y voy a cumplir, voy a hacerlo. Miren, los mitzvot, si ciertamente sí, gran parte de ellos son así, la esencia de los mismos, ¿sí? el centro de los mismos, son cosas tan simples, ¿sí? La profundidad de los mitzvot a veces no los vemos porque son tan profundas que son tan simples y están a la vista y no las vemos por lo mismo. Cosas tan como, ¿quién puede pensar que bañarse, que estar limpio y deseado es una mitzvah? Es un mandamiento. ¿Sí? De la misma forma, ¿quién puede pensar que ir a trabajar para traer parnasá es una mitzvah? ¿Sí? ¿Para qué? Para proveer su casa, para proveer sus necesidades de su esposa, de sus hijos, ¿sí? Para hacer mitzvot. ¿Sí? ¿Quién puede pensar que consagrar un tiempo, como lo es Shabbat, es guardar una mitzvah? Y dentro del Shabbat, todo lo que representa, ¿quién puede pensar que prender o apagar la luz puede ser violar una mitzvah? Encender, apagar fuego, aunque está 100% explícito en la Torah, y fuego no encenderás en Shabbat, ¿sí? Y todavía las personas no lo pueden ver y entender y van y encienden fuego, ¿sí? O sea, los mitzvot están tan simples, están tan a la vista, son tan de nuestra cotidianidad, de nuestro día a día, desde que despertamos, ¿sí? Y desde que nos aseamos, desde que nos limpiamos, desde que salimos a trabajar, desde que regresamos, desde nuestra conducta, desde nuestra forma de hablar al prójimo, a X persona, ¿sí? Toda nuestra vida es una mitzvah. Toda nuestra vida está llena de mitzvot. Transpiramos mitzvot, pero no los vemos. De repente solamente enfocamos esa profundidad, eso tan obvio como que es una mitzvah, que es un mandamiento, no matar, no robar. No, yo no mato, no, yo no robo. Pero es que los mitzvot no está ahí, ¿sí? No es solamente eso, es una vida totalmente integral, repito, y esta palabra quizá define lo que quisiera transmitirle. Transpiramos, ¿sí? Los mitzvot, transpiramos, o sea, mirar, no mirar, comer, no comer, ¿sí? Hasta eso, comer algo kasher, comer algo no kasher. Constantemente vamos por la vida, por la calle, en cualquier parte nos pueden ofrecer cualquier cosa. No es kasher, no lo como, ya guardé una mitzvah, ¿sí? No lo voy a despreciar, pobrecito. No, dame acá, no importa, para que no se sienta mal y me lo como. O sea, sí se siente mal a Hashem. Sí lo puedo hacer sentir mal a Hashem, pero no puedo hacer sentir mal al hombre. Entonces, toda es sabiduría también. No es ir por la vida ofendiendo a la gente porque yo no puedo comer eso. O sea, entiendan, transpirar. O sea, sabiduría dentro de toda la forma en la que accionamos constantemente, cada una de nuestras acciones, para la redundancia, cada uno de nuestros pasos, para poder, guardando una mitzvah, guardar otra mitzvah. Ejemplo, guardar el corazón de la persona y no herirla, porque no, puedo comer lo que me está ofreciendo, darle las gracias, recibirlo y por allá darle acá a otra persona que no tiene prohibición, una persona que no es judía, una persona que no tiene problemas cuando guarda mitzvot. Bueno, tiene hambre una persona, un mendigo que dice, una persona que necesita, alguien que usted conoce, se lo regala a esa persona y esa persona, bueno, ya en su corazón. Pero no solamente regálele el artículo, también hágale saber de alguna forma sutil o obvia, Hashem está allí pendiente de ti, mira cómo te ama, aquí te envía esto, para que esa persona en algún momento también pueda mirar al cielo y reaccionar. Y de esta forma, mira como una mitzvah, guardaste una mitzvah, kashrut, recibiste del otro, lo honraste, otra mitzvah, ayudaste a otro, otra mitzvah, y le entregas una especie de mensaje, alguna frase, alguna palabra, algo que lo pueda hacer mirar hacia el cielo y decir, oh, Hashem está, o bueno, le dirá Dios, me está mirando, Dios se acordó de mí.
Y de forma inteligente, de forma sabia, nuestra vida completa es una mitzvah. Transpiramos de esta forma. Pero haber ampliado, tratado de explicar lo que se representa guardar, ¿sí? Y ya no perder el tiempo en querer buscar mis bodas tan espectacularmente grandes e impresionantes que ni siquiera yo puedo entender. No. Mis bodas están simples, ¿sí? Cuando empezamos a esos simples y los hacemos parte de nuestro ser, entonces empezaremos a ver la profundidad de todos aquellos que queríamos ver al principio. Y obviamente, si ya cumplo estos, con más razón y más fuerza, puedo cumplir aquellos. Entonces, sigue diciendo, cierro paréntesis. Sigue diciendo acá, las categorías del orgullo por la sabiduría y las buenas acciones. Ahora vienen categorías en función de lo que es el conocimiento y buenas acciones. El orgullo del hombre por su sabiduría y sus buenas acciones se divide en dos categorías también, ¿sí? Una buena y una mala. La mala es cuando desprecia a los demás tanto con el pensamiento como con su forma de hablar, viendo a todos como pequeños, como inferiores, ¿sí? Mientras se alaba y se pavonea constantemente de ser un modelo de sabiduría, ¿sí? De ser el líder, como dicen otros, de ser el prototipo, ser el elegido. Y por lo tanto, y por culpa, ¿sí?, de su gran orgullo, no admite la verdad. Mire, importante alejarse de este tipo de personas. Una persona orgullosa que no puede dar su brazo a torcer ante un error, ante no ver una verdad, jamás la va a ver. Jamás, hasta que él renuncie a ese orgullo, hasta que él procese ese orgullo. De este tipo de personas hay que alejarse, hay que ser contundentes, hay que ser tajantes, puesto que, como dije en otras oportunidades también, no podemos ir queriendo salvar al mundo y querer, para que él entienda, para que él pueda recapacitar. Mira, si no lo ha hecho, si la Torá que según estudia, que según enseña, no lo procesa, ¿quién eres tú para querer cambiar a alguien que la Torá misma no lo hace? No porque la Torá no pueda, sino porque la persona en su orgullo se levanta un muro tan grande y tan impresionante que de forma paradójica estudia la Torá y la Torá no hace absolutamente nada en su vida. Solamente palabrerías, solamente sabiduría de la Torá que balbucea, que sale de su boca, pero su vida ajena, sus actos ajenos, su conducta totalmente divorciada de la Torá, de la verdad que habla su boca. Entonces, estas personas orgullosas difícilmente pueden ver la verdad. Aléjate, por favor, de este tipo de personas. No trates de negociar con el Yetzer Hará, de querer rescatar su alma y su vida. No lo hagas. Si la Torá no lo hizo, o sea, si él no se permite que la Torá lo haga, tú tampoco lo vas a hacer. Entonces, en opinión de este petulante, de este que estamos hablando, su sabiduría, su consejo, sus enseñanzas, sus acciones, siempre son superiores, se siente superior y mejor que todos sus compañeros. Y siempre hace alarde de ellos, ¿sí? Pues, busca que la alabanza, de forma directa e indirecta, de forma oculta, de forma inadvertida, de repente tú no te das cuenta, ahí está el orgullo introducido dentro de su corazón. Busca la alabanza, busca el honor, busca no perderlo, ¿sí? ¿Por qué? Por la rectitud de lo que dice. El honor por la rectitud de lo que dice. Claro, de lo que dice, no de lo que hace. Sobre él dice Shlomo HaMelech, que un extraño te alabe y no tu propia boca. Esta es la forma de conducirnos, que un extraño te alabe y no tu propia boca. El orgulloso siempre se da crédito, lo cual impide que se esfuerce debidamente por la Torá, ya que no es consciente del honor divino. Y lo único que le importa es que todos lo reconozcan como un hombre bueno, como un hombre sabio, como el maestro, como el líder, ¿sí? Con eso él se conforma, él se siente bien con su estatus y con lo que los demás perciben de él. Siempre se alegra por el fracaso, ¿sí? Se alegran por el fracaso. Y si se alegran por el fracaso de sus compañeros y su escaso conocimiento, además de honrarse con ¿qué? Con su deshonra, demostrando a los demás que mira, esta persona está equivocada, mira cómo eligieron el camino, mira cómo les va a pasar X o Y, mira cómo X, Y, Z. Nos hemos rodeado de gente así, hemos visto gente así.
cuando no sigues su ideología, cuando no sigues y te decides apartar de su mal camino, de su mal conducta, lo que hacen es que llenarse de más honor, queriendo demostrar que el otro, que ya no está ahí, que difiere de su forma de actuar y de ver y de accionar, queriendo demostrar que se va a equivocar, que se va a estrellar, ya vas a ver y todo esto. 100% Yetzerará, orgullo, acciones oscuras del hombre. Entonces, ¿qué? Se honra de la, entre comillas, deshonra de los otros. Este orgullo es uno de los 24 impedimentos que se interponen al arrepentimiento. La persona cuyos actos son todos buenos y hace alarde, ahora mire esto, la persona, todos sus actos son buenos, pero ¿qué pasa? Hace alarde de ellos para conseguir honor, es semejante a un platillo exquisito, sazonado con las mejores especias y con los mejores condimentos, y que sin embargo, por permanecer demasiado tiempo sobre el fuego, se vuelve amargo y sabe a quemado, sin que se pueda comer. Así es este hombre, que hace alarde de sus acciones. Las echa a perder como la comida amarga y quemada. Y quien se pavonea de sabiduría y de acciones buenas sin tenerlas, ahora este es el otro punto, ahora no solamente se pavonea de ello, ahora es que no las tiene, no las tiene. No hay peor atributo que ese, ni hay con qué compararlo, pues ya nos dijeron Jajamín, ya nos dijeron nuestros sabios, si la gente respeta a alguien creyendo que sabe 2 tratados de Gemarot, ¿sí? 2 tratados del Talmud, pero en realidad solo sabe uno, debe informarles que solo sabe uno, es necesario que él vaya y aclare, yo no sé todo esto, yo nada más sé uno. ¿Sí? Entonces, con mayor razón, no se debe engañar a la gente haciéndose creer que posee un grado de realidad que no tiene. Entonces, reflexionemos acá en este punto. Miren cómo tan sabios son nuestros sabios, que nos han dado este ejemplo y este lineamiento, ¿no? Sobre dejar claro que el nivel de realidad que cada uno tiene. Es lamentable ver cómo hoy en día tantos movimientos, tantas cosas que han salido a través de la historia, todo el mundo haciéndose llamar, poniéndose títulos y demás, y gente que incluso llega a la Torá, sigue con esos sistemas cristianos, con esos sistemas, perdón por las personas si hay cristianos escuchando, pero es necesario entender que no vamos por la vida proclamándonos y autoproclamándonos y enseñándonos y levantándonos yo porque creo y siento a otra persona como profeta. No hacemos eso, no hacemos eso. No debemos hacer eso. Hashem es el único que puede levantar aquí. Y lamentablemente en esta actualidad que vivimos hoy, este siglo, no tenemos profeta, no hay Sanedrín, no hay Jajamín que puedan determinar quién es profeta y quién no, quién sí, quién no. No hay Jajamín, no hay un nivel en esta era, en esta época, que pueda andar ungiendo y levantando y reyes y demás. Entonces, ¿cuánto más haciéndolo nosotros mismos y entre nosotros mismos? No hacemos eso. De esta forma, que entramos dentro de esta categoría. Personas que hasta cierto punto se muestran como sí. No somos nada de eso. En esta generación, no sé si esto baja el ánimo o nos ayuda como que a ponernos las pilas y entonces, bueno, alcanzar esos niveles, pero en esta generación ya estos niveles no están. En esta generación hemos caído pero tan bajo y por estas mismas conductas, ¿sí? Tan egoístas, tan querer figurar, querer recibir títulos, honores y querer ser visto por los demás, maestros, profetas, morés y todas estas cosas. No hacemos eso. Y es precisamente por lo cual estamos en una generación con un nivel tan bajo. Por estos niveles de orgullo, por estos niveles de querer poder, por estos niveles de querer conservar honores, ¿sí? Trabajemos en nosotros, enfoquémonos en nosotros. Solamente les digo esto, no para que entonces ustedes empiecen a ver y a señalar a la gente. No. Reflexionen estas palabras, mírese a sí mismo y diga, ¿dónde estoy yo y dónde me encuentro? ¿Cuál es mi ideología? ¿Sí? ¿Será mi ideología la de las naciones? ¿La de todas las demás religiones ajenas a la Torah, a Hashem? Que utilizan Torah y creen en Hashem, pero están desconectadas al no tener la fuente, al no estar en contexto, al no tener escrituras en contexto, al no tener guía dentro del pueblo, totalmente divorciadas en lo que ellos creen, en sus propias vanidades, en sus propias creencias. Entonces, reflexión, todo esto es para reflexión, no para ir por ahí por la vida señalando a la gente y comunidades y todas estas cosas.
Solo conciencia, eleve su nivel de conciencia y conocimiento con todas estas cosas. Y todo para, donde siempre va a redundar, trabajar en usted, trabajar en cada uno de nosotros. Ahora, con toda esta información, entender que el instinto al mal nunca va a descansar. Va a empezar a utilizar miles de recursos para poder desviarnos y llevarnos hacia el camino incorrecto. Seas como ignorantes hacia la destrucción, teniendo sabiduría hacia mayor gloria, queriendo más, estando en el medio humillándose porque no se es tan grande, o estando en el medio y queriendo aparentar ser, o sea, las millones de oportunidades y de perdón, de oportunidades y escenarios en los que trabaja el Yetzer Hara. Enfoque es lo que necesitamos para poder construirlos. Entonces, sigue diciendo, has de saber que tenemos la obligación de que todas nuestras acciones sean dedicadas en nombre al Creador excelso. Todas nuestras acciones deben ser temor al cielo, Yirat Shamayim, Yirat Hashem, temor a Él. Y tanto las que hacemos ante los demás, como todas aquellas acciones que hacemos en privado. Y todos nuestros actos deben servir al Todopoderoso. Han de ser exclusivamente para cumplir con su voluntad y no las de los hombres, con la esperanza de recibir alabanzas y de recibir honor por lo que hemos hecho. Todo se debe a hacerlo en nombre del cielo, quien observa los corazones, como dice el versículo. Yo, Dios, examinó el corazón y pongo a prueba los riñones, y las cosas secretas las conoce el Eterno, las conoce Hakadosh Baruj Hu. Solamente Él conoce esas cosas eternas. Por lo tanto, que sepa el orgulloso, si no se cuida con prudencia y preocupación para salvarse del orgullo, aunque posea Torah y buenas acciones, su herencia es el Gehinam. Aunque posea Torah y buenas acciones, su herencia es el Gehinam, el infierno, como traducen otros. Ya que el instinto al mal lo acecha constantemente, le presenta argumentos y preguntas y pruebas para conducirlo hacia el orgullo y sacarlo del mundo. Por lo tanto, diariamente la persona no debe escatimar esfuerzo alguno para someterse al mal instinto, ¿sí? No debe escatimar todos sus esfuerzos. Es una lucha, ¿sí? En una lucha que se conoce como la Gran Guerra. Así tenemos el caso de un gran hombre justo y piadoso que se encontró a unos hermanos que regresaban de la guerra, una guerra literal, con un gran botín, y les dijo: han regresado de la guerra pequeña, sin embargo la guerra todavía los aguarda. Entonces le preguntaron: ¿cuál es esa gran guerra? Y él les respondió: aquella contra el instinto al mal y sus soldados, puesto que en el caso de todos sus enemigos, tras derrotarlos una o dos, tres veces, ya los dejan en paz. Pero no ocurre lo mismo con la inclinación al mal, por cuanto no te dará tregua, ni aunque lo derrotes 100 veces, como nos enseñan nuestros jajamín, nuestros sabios. Y hasta el día de tu muerte, no confíes en ti. Eso lo encontramos en Abod 2.4. Importante, guerra mientras que estamos en este mundo. Nunca va a cesar esta guerra hasta que estemos en este mundo. Hay una enseñanza rapidito aquí también, paréntesis, bien impresionante. Cuando las personas fallecen, cuando alguien fallece, por lo general, esto lo aprende mi rabino, por lo general se le dice a las personas, bueno, que descansen en paz, ¿sí? Las personas que fallecen, que es lo normal, que es lo común, que descansen en paz. Ahora, ¿de dónde nace esta situación? ¿De dónde nace esta frase? Descansar en paz. ¿En paz de qué? ¿De qué está descansando? ¿Sí? Entonces, respuesta rápida, del Yetzer Hara. Claro, ya llegó su día de su muerte, va a descansar en paz. ¿En paz de qué? Del Yetzer Hara. Ya no va a tener esa lucha, ya cesó, ya su lucha en este mundo acabó. Por eso se le dice a las personas que fallecen: descansa en paz, porque ya
llegó su límite, hasta ese día lucharon con el Yetzer Hara. Cierro paréntesis, seguimos. Buena enseñanza ahí. Entonces, pues respecto a no confiar en sí mismo hasta el día de su muerte, pues estará al acecho todos los días de su vida, esperando que se desaperciba de ella. ¿De qué? De Yetzer Hara. Y si te vence en la batalla más fácil, al final te derrotará en la más difícil. Y si la vences en la más fácil, ¿sí? Si vence en la más fácil, te derrotará en la más difícil. Entonces, como el orgullo es la raíz de muchos atributos bajos y el instinto malo también se entromete e interviene en la mente del hombre, siendo todo su interés torcer la verdad y validar que la mentira, y le enseña al hombre a ensoberbecerse y le ofrece pruebas. Todo o por todo ello, tú debes ingeniártelas constantemente para vencerlo. Ahora, como dicen aquí, este Yetzer Hara es tenaz. Esa palabra, tenaz. ¿Cómo así? Incluso nos seduce con palabras de Torah. ¿Sí? Incluso nos seduce con palabras de Torah. La primera de las artimañas de la inclinación al mal es endurecer y elevar el corazón del hombre, endulzando el orgullo y el resto de los atributos malos. Y por mucho que el hombre sea consciente y esté convencido de que con su orgullo incurre en el pecado y en la transgresión, de todas formas se ensoberbece, cometiendo la transgresión de manera intencional, puesto que el instinto al mal lo incita a tal grado el corazón para que vaya en pos del honor, para pasar que pasa por alto el pecado. Importante esta situación, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos vuelto en una situación y tenemos el conocimiento de que no está bien, no está tan correcto hacer esto, y cuando nos convenció, estamos ahí, como dicen, con las manos en la masa? ¿Qué hago aquí? O sea, ¿en qué momento llegué aquí? Claro, le dimos fuerza al corazón, le dimos fuerza al pensar, le dimos fuerza a sus argumentos y nos envolvió a tal punto que terminamos fallando. Y es inmediato nuestro deber hacer teshuvá, renunciar a esa situación en el instante ahí ya y no volver a cometerlo. Y rectificar, que es lo más importante. Rectificar y no volver a cometerlo. Entonces dice, sin embargo, con el hombre cuyas acciones son puras y que no se enorgullece intencionalmente, ni tampoco hace alarde cuando sabe que hay en ello transgresión, la inclinación al mal se presenta y maquina astucia para lanzar su guerra hasta la muerte, a fin de derrotarlo y atraparlo en sus redes. Le da razones y le ofrece teorías para convencerlos de que es una mitzvah. ¿Sí? Ahora empieza a utilizar Torah para convencerlo de que es una mitzvah. Y recibirá recompensa si se alaba o si pavonea de sí. Así le habla su instinto. Ya has alcanzado, esto es un ejemplo, ya has alcanzado un alto grado de sabiduría y de piedad. Ahora te corresponde congraciarte y esmerarte para hallar gracia ante los ojos de los hombres, ¿sí? y adulados, ¿sí? Que te adulen, que te alcances gracias hacia ellos. ¿Para qué? Para revelar tu sabiduría y tu rectitud, de modo que te aprecien. Y para apoyar sus argumentos, te recordará sus palabras, recordará las palabras de los maestros, que dicen, por ejemplo, todo aquel que haya gracia a los ojos de sus compañeros, hallará gracia ante los ojos de Hashem. Sin embargo, todas esas palabras son falsas, pues la teoría misma no se deriva sino del orgullo. Esto es lo que explica el versículo sobre este caso, que dice, cuando agradan a Hakadosh Baruj Hu, los caminos del hombre, hasta sus enemigos hacen la paz con él. Es lo que verdaderamente demuestra el texto. Son tus caminos íntegros delante de Hashem los que hacen que tus enemigos estén en paz contigo. No a la inversa, no a querer ir a estar entonces en paz y ser adulado por el hombre y por el enemigo y por las personas para entonces hallar gracias delante de Hashem. No es así. No invirtamos el orden de las prioridades.
Puro yetzerara, pura mentira para envolvernos en la trampa. Que entonces dice, que explica de esta forma este versículo. Si cuando el hombre no se ensoberbece ante los hombres y no se esfuerza para hallar gracia ante los ojos de los hombres, realizando acciones buenas, igualmente lo apreciarán. Esa es la realidad del asunto. Eso nos basta como prueba contundente de que Akadosh Baruj Hu lo apreciará. Y por eso ha sembrado amor en él, en los corazones de los hombres, y le ha hecho buena reputación cuando hablan de él. Es cierto que existen personas que, aunque son queridas por los hombres, Hashem les detesta cuando no cumplen los misbot, cuando no cumplen mandamientos, ya que el santo bendito ama a aquellos que estudian Torah y la cumplen. Después, la inclinación al mal te tentará para que reveles tu piedad y tus buenas acciones ante el pueblo, trayéndote como pretexto quizás ellos sigan tu ejemplo. Este es otra artimaña, por decir, otra forma de disfrazarse de misbot, del Yetzer Hara. Quizás ellos sigan tu ejemplo. Esto también se deriva del orgullo. Si bien hemos visto cosas en las que grandes hombres se elogiaron, solo lo hicieron delante de sus discípulos y compañeros para que siguieran su camino y ejemplo. Discípulos y compañeros, lo hizo en privado. Hay un caso, un ejemplo que vemos en el Tratado Babli, en el Talmud Babli, Tratado Megilá 28a. Pero ¿qué nos explica sobre este caso bastante puntual? Dice entonces que hubo quien se hizo delante de sus discípulos y delante de sus compañeros para que siguieran su camino y su ejemplo. Dice, y definitivamente cumplieron una mitzvah fomentando en ellos que el gusto de las buenas acciones. Funcionó en este caso. Sin embargo, ni así delante de ellos, ¿sí?, puede la persona sentir satisfacción en su corazón y pensar, ¿sí?, aunque lo hizo y lo logró, ahí en ese momento prohibido pensar. ¿Pensar qué? Yo sé esto y yo hago aquello. Ahora, cuando se trata de hacerlo en público, está terminantemente prohibido, 100% prohibido, demostrar tal comportamiento, aunque lo haga con humildad y rece mucho y estudie mucha Torah constantemente, dado que la inclinación al mal vendrá a tentarle para que te ensoberbezcas, diciéndote, ahora las personas que te observan te van a escatimar o te van a estimar y te van a respetar por tus buenas acciones y con ello te puedes beneficiar, pues una vez que te respeten, también te respetarán cuando los reprendas. Eso es más que mera vanidad, ese pensamiento. Debido a que cuando hagas un acto bueno, debes hacerlo exclusivamente en nombre, en aras del cielo, ¿sí?, en aras de tu Creador. Y cuando les des una reprimenda, será bien recibida por todos, aunque no pienses así, aunque tú no lo veas así, no lo creas así, porque la aceptación de la reprimenda no depende de los pensamientos, ni de tus pensamientos. Es importante entender esto. Nosotros no actuamos como para coaccionar entonces no, claro que no. Tú eres íntegro delante de Hashem, tus acciones son en aras al cielo y temor al cielo, aunque tú no veas que cuando corriges a alguien va a causar un efecto, lo van a recibir bien, Akadosh Baruj Hu se va a encargar de que ese mensaje se albergue en su corazón y sea para bien, y mañana te escatimes si no lo hace en ese momento. ¿Sí? Eso no depende de tus manos y de lo que tú pretendas querer usar como artimañas para querer envolver y querer causar un efecto en el otro. No, puro Yetzer Hara, pura vanidad, pura mentira, puros engaños, acciones en aras del temor al cielo, punto. No decimos, no, voy a hacer este mandamiento, voy a hacer esta misma, no voy a hacer esto, para que entonces aquellas personas puedan ver en mí el temor de Hashem y entonces quieran, no jugamos a eso. La intención de las acciones marca la diferencia entre la modestia y el orgullo. Importante entender esta situación también. Una vez que te hayas liberado de todo eso, te instigará el instinto al mal diciendo, más ejemplos. No es posible que tu servicio del corazón sea perfecto mientras no te alejes totalmente del orgullo. Así pues, oculta
tus buenas acciones y muestra lo contrario de lo que realmente sientes. Va a ser el mismo panorama que ya conversamos ahorita en función de alejarse de comer carne, de vestir bien, a llegar al punto de ser desagradable y detestable. Mismo ejemplo, pero ahora en el ámbito de las acciones, en el ámbito de la justicia, en el ámbito de los misbot que haces. Y que son más obvios y más evidentes. Perdón. Entonces dice, reza con brevedad. ¿Sí? Cuando quieras estudiar algo, hazlo a solas, para que nadie más que el Creador lo sepa. Y no permitas que se note en ti ningún atributo bueno. Mejor realiza tu servicio divino con toda calma, para que no se te haga fama, ni pierdas por ello tu recompensa. Mire cómo todas estas palabras pueden tener un tanto de verdad, pero obviamente estás totalmente desenfocado, por eso pueden tener un tanto de verdad. Y si no podemos detectar ese equilibrio, ese punto medio, repito, no irnos al extremo, a ninguno, ni a la izquierda ni a la derecha, si no podemos detectar ese hilo delgado, ese camino del medio, perdición total. Nos vamos hacia el extremo incorrecto. Entonces dice, mejor realiza entonces tu servicio con calma para que no se te haga fama y pierdas por todo ello tu recompensa. Y no ordenes que se haga el bien, ni adviertas contra el mal. Tampoco reveles tus conocimientos ni lo enseñes a nadie, más que a ti. No muestres indicios de que sientes temor al cielo, ni des señas como el tefilín, la mesuzá o el tzitzit. Mejor compórtate igual a ellos, ¿sí? Pasa desapercibido, tranquilo, sé invisible para el mundo, para que no pierdas tu recompensa. Mentira, totalmente mentira. Sigue sus caminos, participa con ellos en sus comidas y cuando beban y se alegren y sus ligerezas y sus diversiones. Todo eso es obra de la inclinación al mal para atrapar a la gente en su red. Y quien actúe así creyendo que cumple una mitzvah, su pérdida es 1000 veces mayor a la de su recompensa. Totalmente peligroso este camino. Es como aquel que escapa de un incendio pequeño para caer en uno más grande. El camino correcto es rezar con concentración y con calma, exhortar a hacer el bien y advertir contra el mal, obrar todo lo bueno tanto en público como en privado. Y si alguien recibe un honor y es alabado por ello, su recompensa no será afectada, ya que no fue con ese propósito que realizó sus acciones, sino con temor al cielo. Por eso, cuando hagas una buena acción, date cuenta tú mismo de quién esperas la recompensa. Si la estás esperando del Todopoderoso, la acción es perfecta, pero si estás coaccionado, si la estás esperando por la gente, entonces careces de perfección. Cuando hagas algo en público, debes determinar si lo estás haciendo, si lo harías del mismo modo si estuvieras a solas. Pues si es así, entonces tus acciones nuevamente son perfectas, pero si no es así, camino imperfecto. Todo lo que hemos relatado sobre el instinto al mal no es más que una gota en el mar si se compara con el cuidado que se debe tener de él, ya que en todos los casos, en todas las acciones y en todos los atributos, la inclinación al mal se presenta para arruinar y para estropear. Lo único que debemos o que hemos hecho ha sido abrir la puerta para revelar las actividades del instinto al mal, para que tú puedas en medio entender ¿cómo es que se puede envolver o cómo es que te puede envolver? Para quienes no conocen su conducta. Pero la persona sabia la entenderá y se prestará a expulsarlo de sí, pues el limpio de manos aumentará su fuerza. Sí existe el orgullo positivo. El orgullo, por la cualidad de la sabiduría, es digno de elogio. Como está escrito, con esto se debe alabar quien se quiere alabar. Con sabiduría y conocimiento de mí. Eso lo encontramos en Yirmiyahu 9:23. Quien se quiere alabar de sabiduría y conocimiento,
¿sí? Que se lo haga con sabiduría y conocimiento de mí. ¿De quién? De Hashem. Y que aumente su alabanza al Creador. Ahora sí, vamos a direccionar nuestro orgullo sobre eso. ¿Hacia quién? Hacia el Creador. Para hacerle concedido, por haberle concedido sabiduría y conocimiento y atributos buenos. Y en su oración de sabiduría, Tajonen, es una de los rezos que hacemos en la mirá, es una de las bendiciones, por sabiduría. Doy gracias delante de ti por haberme dado mi parte con la de aquellos que están en la casa de estudio y no con los de los vagos. Y afortunados somos, cuán buena es nuestra herencia y cuán grata es nuestra porción. Sobre ello, dice el versículo, y se enalteció su corazón en los caminos de Dios, en los caminos de Hashem. Divrei Hayamim, Bed 17:6. Ya que el hombre debe sentirse animado y entusiasmado con todo lo relacionado con el mundo venidero. No debe contentarse con lo que le llega, ni tampoco ha de decir, ya es suficiente con lo que he adquirido de ello. Mejor, siempre debe parecerle poco todos sus hechos y su alma debe aspirar constantemente a más. Y debe limpiar de su alma todo lo que lo distraiga de su servicio al Creador. Este tipo de orgullo no perjudica a la modestia, mas le sirve y hace que le alegre por las cualidades virtuosas y por el honor de sus compañeros y que sienta respeto también por ellos. No hay que humillarse ante el malvado cuando se trata de una mitzvah. Ahora este es otro tema. El orgullo contra los malvados es muy elogiable. Otro aspecto. El orgullo contra los malvados es muy elogiable. Sirve para comprenderlos y hacerlos sentir vergüenza. Sirve para reprenderlos y hacerlos sentir vergüenza, pues no hay que humillarse delante de ellos, sino advertirles sobre el mal hasta donde uno pueda, obviamente. Aunque la mayoría considera que es una conducta autócrata y orgullosa, gracias a que se está actuando, nuevamente la intención, gracias a que se está actuando en nombre del cielo, por esa razón es un comportamiento digno de elogio. No hay que humillarse delante de los malvados, igual que Mordejai no se humilló ante el innombrable Amán. Siempre que se presente la oportunidad de una mitzvah, la persona no debe rebajarse ante ello de ninguna manera, abandonando el bien por satisfacerlos. No. Aquí se requiere de sabiduría para saber cuándo se debe cumplir la mitzvah frente a los malvados, ya que en ocasiones no vale la pena confrontarlos, pues si los desafías por una mitzvah, podría perder 100. Y sobre ello está escrito, no respondas al insensato según su insensatez. Y también dice, reprende al insensato según su insensatez. ¿Sí? Son tanto malvados como insensatos. Así que el hombre sabio debe analizar el momento y la situación para determinar qué acción debe emprender, puesto que hay cosas que deben abandonarse. Hay cosas que deben abandonarse por los malvados, pero hay otras que bajo ninguna circunstancia deben hacerse y se les tiene que hacer frente personalmente. Hay que hacerlo personalmente, con lo que uno posea, sin humillarse delante de ellos. Todo esto aplica al cumplimiento de las mitzvot. Sin embargo, tratándose de negocios, se debe humillar ante ellos e ir más lejos de lo necesario en todo. Ellos representan más bien una gran mitzvah. En el punto contrario, cuando no representa una mitzvah, sino que representa negocios, hay que ir al extremo ahora, en este caso, para poder enseñarles cómo verdaderamente hasta dónde podemos nosotros, o nos enseña nuestra cultura, nos enseña nuestra Torah, hasta dónde no podemos nosotros llegar. ¿Para qué? Para hacer el bien, para que todo quede en buenos términos y todo sea para éxito y para quedar bien, ¿sí? Y tener ganancias, claro, y poder salir beneficiados ambos.
Entonces dice, el orgullo es el preludio a la destrucción. Ya casi terminamos. Dice, el orgullo es el preludio a la destrucción. Así pues, quien padece del atributo del orgullo debe esmerarse para abandonarlo, ya que es sumamente vil y su fuerza nociva es muy grande. Además de siempre estar presente, mientras que la ventaja que ofrece es muy pequeña. Por eso hay que alejarse de él lo más posible, ya que el orgullo arrastra al hombre hasta la destrucción, como está escrito, la soberbia antecede a la destrucción. Eso lo vemos en Mishle, Proverbios 16:18. Y también lo empuja a lo bajo, hasta, como está escrito, la soberbia del hombre lo rebaja. Bien sabes lo que pasó con Paró, por decir, ¿quién es Dios para que yo escuche su voz? Y a Goliat el filisteo, por decir, yo he desafiado a las huestes de Israel. Y a Sanjerib, por decir, ¿cuál de todos estos dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano? Y a Nebuchadnezzar, por decir, ¿a qué Dios será aquel? ¿Y qué Dios será aquel que los libre de mis manos? Y a todos los demás que siguieron su mal ejemplo y se enorgullecieron y se expresaron de esta forma, acabaron en la ruina y en la vergüenza. Al que se apegó a este atributo, el que se apegó a este atributo no es malvado, no es salvado del pecado ni de la transgresión. Como dice Jajamín, como dice Shlomo Hamelech, el rey Salomón, soberbio y presuntuoso, escarnecedor es el hombre del que obra con orgullo y malicia. Sí, orgullosamente y con malicia. Ahora, como ya nos hemos extendido hasta este punto del orgullo, escucha lo que enseñaron Jajamín. Uno dijo, ¿quién es aquel del que nunca se apartará la consternación? ¿Sí? ¿Quién es aquel del que nunca se apartará la consternación? El que anhela elevarse a un grado que está por encima de sí. Y nos enseñan también, el que se hace pasar por conocedor, es decir, el que se cree sabio, lo toman por loco. Y también al que al lado del orgullo se encuentran las malas acciones. Y la persona que se la pasa obrando el mal, la gente no deja de odiarlo y se aleja de él. Y otros sabios nos enseñan, así como la bondad de los rasgos físicos es la luz del cuerpo, también la bondad de los atributos es la luz del alma. Y agrega, si no es propio del alma de un rey ensoberbecerse sobre los hombres, con mayor razón no debe hacerlo un hombre con su compañero. Y también nos relata, un rey estaba sentado en su trono y delante de él se encontraban 3 sillas, una más alta que otra, para que cada persona se siente conforme a su grandeza. Entonces se presentaron los 3 nobles delante de él y ocuparon las sillas, sentándose al uno más alto que al otro. Así que se dirigió el rey a ellos preguntando, ¿por qué se han sentado el uno más alto que el otro sin mi consentimiento? A lo cual contestó el que estaba en la silla más alta, la nobleza de mi abolengo me pone por encima de mis compañeros. Y le dijo el segundo, yo estoy por encima del otro gracias a mi gran sabiduría. Finalmente dijo el tercero, la humildad de mi alma y el abatimiento de mi corazón me han puesto por debajo de ellos. Al oír las palabras del tercero, el rey hizo que se pusiera en pie para otorgarle el lugar más alto. Sobre este tipo de casos nos dice el versículo, porque mejor es que se te diga, sube acá, y no que seas humillado delante del clemente. Hay que actuar definitivamente hay que actuar en el acto contra este terrible atributo. Hay que tomar acciones. En el preciso instante en el que el hombre llega a notar que el atributo del orgullo está cobrando fuerza en él, tiene que pensar las cosas antes de que éste le inspire temor en el corazón. Y tiene que pensar en cosas que le inspiren temor en el corazón, que proviene de una gran gota fétida, por ejemplo, este pensamiento que proviene de una gran gota fétida, que regresará al polvo y que acabará con
siendo comida, siendo alimento para gusanos y lombrices, y que tendrá que rendir cuentas ante el Rey de Reyes, santo bendito es. Que piense siempre los muchos engreídos que se ensoberbecieron y dejaron este mundo siendo olvidados como si nunca hubiesen existido. ¿De qué les sirvió este orgullo? ¿De qué les sirvió? El remedio no solo depende del pensamiento. Ponte una barrera para mantenerte lejos del orgullo y del resto de los malos atributos. ¿Sí? Tienes que tomar acción sobre ello. Quien desea arrancar de raíz el orgullo del corazón no lo conseguirá con el simple pensamiento, ya que primero debe alejarse de la inmodestia hasta llegar al otro extremo. Esto es una especie de técnicas, de recursos para intentar alejarse. ¿Sí? En primera instancia, si estoy en un extremo del orgullo, me voy hacia el otro extremo. Al 100, un giro, como dicen, de 360, casi que, bueno, en realidad queda al mismo lugar, pero al mismo lugar del otro extremo, ¿sí? Y entonces gradualmente, cuando te alejas del instinto, de esa conducta, de esa lucha, de ese proceso, de esa inclinación, de eso que deseas, de eso que te está perjudicando, te alejas al otro extremo, gradualmente entonces te vas moviendo la perilla, como dicen, la vas alineando hacia que llegues al camino del medio. Importante, no quedarse entonces del otro extremo, porque entonces, ¿qué hicimos? ¿Cómo se logra? ¿Sí? ¿Cómo se logra todo esto que estoy diciendo? Si la persona está acostumbrada a vestir con atuendos, ¿sí?, ostentosos y de alta costura, como las que usan los ambiciosos, pero quiere abandonar este hábito, ¿cómo lo debe hacer? Con el simple hecho de usar buena ropa, de poco menos ostentosa, no lo va a lograr corregir así. ¿Sí? No va a lograr corregir este defecto en su corazón. Y si tiene la costumbre de buscar honores y pavonearse ante los demás, con palabras y con acciones, no puede corregirse mientras no se comporte con extrema humildad. Tiene que irse al extremo para contrarrestar y afectar de esta forma su corazón y trabajarlo ahora. Y sintiéndose, en este caso, alineándose, a ese camino del medio. Dice, sintiéndose más bajo que el resto de las personas y vistiendo ropas que rebajan al que las usa. Una acción que tiene que hacer esta persona ostentosa. Y como esas, debe aplicar cualquier otra conducta similar. Todas las conductas que nosotros detectamos hay que, a primera instancia, llevar al extremo y entonces ir doblándola, como dicen, hasta el medio, hasta que consiga extirpar la altivez del corazón. Lo mismo ha de hacer la persona temperamental, que se enfada con facilidad. Primero debe comportarse así. Si lo golpean o lo insultan, debe mostrar total indiferencia. Debe actuar de esta manera durante mucho tiempo hasta que la raíz de esa iracunda haya quedado extirpada de su corazón. Posteriormente ya puede dar mucha marcha atrás, de poco a poco, para alcanzar este punto intermedio del que veníamos hablando, a fin de permanecer en él. ¿Sí? No volver otra vez, a permanecer en él, en el punto medio, hasta el resto de sus días en esta tierra. Debe aplicar el mismo método con todos sus atributos negativos y los iremos estudiando progresivamente. Al principio debe alejarse de ellos hasta el límite, donde ya no pueda ir más lejos, y tendrá que continuar así durante mucho tiempo. Después podrá dar un poco de marcha atrás para encontrar el punto intermedio. Este es el remedio perfecto para todos los atributos negativos. La persona que sienta anhelo de servir al Creador, bendito sea es Él, con el mejor de cada uno de sus atributos, debe fijarse este camino, debe fijarse esta forma de conducirse delante de sí y de su prójimo. Al respecto está escrito, y al que evalúa su camino, le mostraré la salvación del Todopoderoso. Lo dejamos hasta aquí, termina esta sección del orgullo. Bezrat Hashem, podamos utilizar todos estos recursos para trabajar y forjar nuestro orgullo, llevarlo a su mínima expresión, utilizarlo debidamente, esa moneda fuera de circulación, en los momentos que sean necesarios, utilizarla de la forma positiva hacia nuestro crecimiento, hacia nuestro orgullo, hacia todo lo que Hashem nos da y nos permita nosotros, entre nosotros y Él, establecernos de esa forma, crecer más y poder llegar a estar más cerca de Él y trabajarnos para exclusivamente Él, para actuar y accionar en aras del cielo, temor al cielo, que sea toda esa nuestra inspiración en nuestros actos constantemente.
Lo dejamos hasta una nueva transmisión.